Bien, perdón. Vamos a 1 Corintios 12, por favor. Gracias. Primera de Corintios, capítulo 12. Y hoy básicamente voy a hablar sobre 3 dones del Espíritu Santo y voy a saltarme uno. Por eso lo digo, lo anticipo, para que sepan y para que no vayan a pensar que lo omití por error. No, lo hice a propósito. Quiero dejar el discernimiento de espíritus, lo quiero dejar para la semana que entra. ¿Por qué? Porque lo que es profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas están muy ligados. Ustedes lo van a ver en la Biblia, porque vamos a leer allí. Pablo habla de estos dones y nos dice cómo es que funcionan, operan cada uno de ellos, y va a estar muy, muy ligado cada uno de ellos. Bien, voy a pedirles que me acompañen ahí en su lugar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido adorándote, Señor. Y ahora, Padre, que vamos a entrar a tu palabra, queremos, Señor, pedirte que, como cada domingo y cada vez que nos reunimos a escuchar tu palabra, te pido, por favor, Señor, que el Espíritu Santo, el Consolador, pueda ayudarnos a poder entender y que nos abra el entendimiento, nos dé la comprensión que necesitamos para, Señor, para recibir tu palabra. También te pido, Dios, para que me des el denuedo y la claridad también al hablar. Te doy gracias, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahí en 1 Corintios 12:10, 1 Corintios 12:10, escribe el apóstol Pablo, siguiendo en esa línea de pensamiento que hemos estado viendo. Y dice, a otro, o sea, hablando de los dones, dice, a otro el hacer milagros, lo vimos ya, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Bien, hoy voy a hablar sobre la profecía, diversos géneros de lenguas, y la interpretación de lenguas. La palabra que usa Pablo ahí como profecía es profeteia. Y esta palabra en el griego significa la proclamación de la mente y del consejo de Dios. Pro es delante de y femi es hablar. Vamos a ver que este don de profecía no es como la profecía que se utilizaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la profecía era netamente, en su composición, era netamente predictiva. O sea, en el Antiguo Testamento ustedes se van a encontrar muy comúnmente que los profetas que hablaban de una manera muy predictiva. Y este don de profecía no siempre es predictivo, aunque sí incluye el hablar, el decir un mensaje que tiene que ver algunas ocasiones con algún hecho futuro. No necesariamente significa que todo lo que la persona que tiene el don de profecía va a hablar cosas predictivas. Ahora, este don y esta palabra que se da como profecía es una declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es algo muy similar, aunque hay una gran diferencia, ahorita la vamos a ver, porque Pablo nos explica, ahorita vamos a entrar a ver eso, pero yo he visto que muchas veces hay cristianos que se confunden. Por ejemplo, en una iglesia puede ser que alguien
le está dando una palabra de ciencia y dice, me dijo una profecía, no, ¿verdad? O me profetizó, no necesariamente. Puede ser que te haya dado una palabra de sabiduría, que es muy distinta. Ustedes ya vieron qué es palabra de sabiduría, qué es palabra de ciencia. Entonces, yo he escuchado cristianos que dicen, pues ahí en la iglesia dieron una profecía, ¿verdad? Y probablemente realmente no fue una profecía. Como yo lo he dicho, los dones del Espíritu siempre, y hay que recalcarlo, siempre son para traerle la gloria a Dios, siempre. Y número 2, han sido dados a la iglesia para la conversión de los que no conocen. Eso es muy importante. Yo les decía que desgraciadamente dentro de la iglesia, sobre todo la iglesia pentecostés, se ha dado un abuso terrible, una ignorancia terrible en los dones, de tal manera que las personas malinterpretan y empiezan, ¿verdad? Yo conocí una iglesia que decía, pues ahí en la iglesia hubo una guerra de profecías. Y yo cuando le dije, ¿pero qué es eso? Sí, mira, dice, el hermano que tiene el don de profecía le dijo al otro, tú esto y el otro, y luego le dijo, no, así dice el Señor, que tú te va a pasar esto, y te va a caer un árbol encima, no, a ti te va a caer un rayo, y o sea, y lo veían muy natural, de verdad. Y decía, oh hermano, hubo guerra de profecía. O sea, no, a ver, no. Los dones del Espíritu Santo no son para estar jugando, no son para estar hablando cosas que nos imaginamos, ¿verdad? Que una persona, pues, creyó, ¿verdad? Y se imaginó y dijo, no, pues yo le voy a decir, ¿verdad? Yo hace muchos años conocimos a un muchacho que él decía que él tenía este don. Y bueno, mi mamá se debe acordar muy bien porque en una ocasión pues le dijo, Lilia, ya no maltrates al pobre de Efraín, se llamaba Efraín, ¿verdad? Entonces mi mamá le dijo, ¿qué? Dios ni qué nada, ¿verdad? Y le dio uno, le dijo, Efraín, no estés jugando con esas cosas, ¿verdad? Era un muchacho muy inmaduro, debo decirlo, ¿verdad? Y nada más el que dijo, ay hermana, perdóneme, es que yo pensé, no, o sea, no es un juego, no es nada de eso, ¿sí? No, hay que entender que este don, ¿verdad?, es la capacidad dada por Dios para recibir y comunicar un mensaje inmediato de parte de Dios. Es la capacidad dada por Él para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios. También la profecía, lo vamos a ver ahorita, por eso quise unir estos dones en el tema. Puede ser dada también a través de lenguas desconocidas, pero es importante y necesario que haya alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Ahora, otro rasgo muy importante de este don es que este don tiene 3 básicas funciones, 3, y Pablo las enseña. 1, edificar; 2, exhortar; y 3, consolar. Entonces, no es un sermón nada más, aunque también se dice cuando, por ejemplo, yo ahorita estoy profetizando, porque estoy dando un mensaje de parte de Dios, ¿sí? No es adivinar, no es una intuición interna. O sea, hermanos, nunca se dejen guiar por una intuición. O sea, no, yo sentí, yo percibí, no. Bueno, hay que estar seguros. No es una disertación basada en las experiencias. O sea, no se trata de que alguien venga y diga, hermanos, fíjense que una vez, ¿verdad? Yo me pasó, y se venda toda la hora hablando de eso. Eso no es tampoco. Entonces, otro elemento muy importante que yo nunca, bueno, lo he llegado a ver muy pocas y contadas ocasiones, es que la profecía, el don de profecía, tiene que ser juzgada. Y ahorita vamos a entrar a ver este tema, ¿sí? Entonces, estos 3 puntos que yo hablé, o elementos de la profecía: edificación. La palabra edificación que usa Pablo en 1 Corintios 14:5 es una palabra griega que significa construir, y tiene la idea o expresa
el efecto de fortalecer o construir en la enseñanza. O sea, una palabra de profecía va a ir acompañada de la palabra de Dios, ¿sí? Va a ir acompañada. La exhortación, la palabra exhortación que usa Pablo en 1 Corintios 14:3, significa amonestar, en su definición, exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, siempre en anticipación, ¿verdad? Y el tercer elemento que les dije era consolación. Y esa palabra, consolación, significa persuadir, estimular o calmar y obviamente consolar, ¿verdad?, a alguien en cierta circunstancia. Puede ser que una persona esté pasando por una situación muy difícil. Miren, les voy a platicar, y no es porque basemos nuestras experiencias, pero por encima de la palabra, de ninguna manera. Pero tuve la experiencia de vivir pues fuera de aquí de México unos años, y recuerdo que estando yo fuera, la iglesia donde yo me congregaba, que tenía yo relativamente el primer o segundo domingo que yo iba a la iglesia, recuerdo que un hermano que jamás había visto en mi vida, para esto debo decir que las circunstancias en las que llegamos fueron muy difíciles, muy adversas, aunque sabíamos que Dios nos había llamado a estar ahí, pero estábamos pasando, mi hermano en la carne y yo, situaciones muy difíciles. Fuimos a la iglesia, yo no hablaba el inglés, ellos tampoco hablaban español. Entonces, estando allí, un hermano de la iglesia se acercó y me dio una hoja de papel muy chiquita, así envuelta, ¿verdad?, así como dobladita, y me la dio. Yo nunca lo había visto, no sabía quién era él, me la entregó en la mano, yo la guardé, y pasó el tiempo de alabanza, la predicación. Entonces, cuando yo le pregunté a una persona que sí hablaba español y hablaba inglés, le dije, oye, ¿me puedes decir qué dice aquí? Y me dijo, sí, mira, y me dio un texto bíblico de Deuteronomio 32, todavía me acuerdo muy bien, donde dice el Señor a Israel, le dice, así como las águilas que agitan su nidada sobre sus polluelos y los llevan sobre sus alas, ¿verdad? Dice ahí, así yo te llevé, le dijo a Israel, yo así te llevé, como una madre águila que cuida sus polluelos y que los va llevando en sus hombros, en sus alas, así yo te cuidé. Venía esa escritura y luego decía, el hermano puso ahí, hermano, el Señor me dice que le diga que el Señor tiene cuidado de usted, que no se preocupe y que de la misma manera como Él cuidó a Israel, va a cuidar también de usted, ¿verdad? Y fue algo que en verdad en ese momento a mí me vino a dar un consuelo como ustedes no tienen una idea, ¿verdad? Yo le di gracias a Dios porque jamás había visto a este hermano, no lo conocía, no me conocía, y sin embargo para mí fue todo un consuelo. Y esto es lo que dice esta palabra, la definición en el griego sobre consolación. Es alguien que también tiene parte de este don, es el consolar a alguien que probablemente está pasando por algún tipo de situación difícil, para calmar, estimular, consolar. Bueno, entonces, el don de profecía, porque muchos lo malinterpretan y dicen, no, es que el don de profecía ya no existe porque ustedes ponen el don de profecía igual que la palabra, jamás, nunca. Es más, la Biblia nunca dice que este don sea un don pues que esté a la altura de la Biblia. No, es más, Pablo nos dice que este don es un don falible. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que juzgar? ¿Por qué dice Pablo que se juzgue? Porque cuando un hombre, o sea, un ser humano, está hablando una palabra que dice que es de Dios, tenemos que juzgarlo. No podemos nosotros nada más dejar que alguien diga, hermanos, yo tengo una profecía, a ver, dígame, ¿verdad? Como el día de hoy ustedes lo pueden ver muchas de las veces en internet.
en donde dice, pues el hermano fulanito, Dios le dijo que va a venir un asteroide y va a chocar contra la Tierra en enero del año que entra, prepárense. Yo me acuerdo que hicieron un escándalo tremendo en este año y dijeron, en septiembre vamos a pasar un caos terrible, o sea, va a venir un desastre, la luna se va a haber un eclipse y la luna se va el sol va a oscurecer y vamos a estar 3 o 4 días en obscuridad. Septiembre es un mes profético donde vamos a ver cambios drásticos. Bueno, hermanos, estamos a noviembre y yo nunca vi eso, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes lo vio, yo no. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque tenemos que juzgarlo, hermanos. O sea, no por el hecho de que alguien diga, Dios me dijo, ¿verdad? Todos lo vamos a creer, ni lo vamos a poner en el mismo nivel de la palabra, claro que no, jamás. Es más, la persona que en verdad tiene este don es una persona que debe de entender y saber que no es un profeta, porque no es un profeta, y que lo que está diciendo tiene que ser juzgado. Decía, bueno, ¿cuál es nuestro parámetro para juzgar? La Biblia. No podemos hablar de hechos y acontecimientos que la Biblia ni siquiera menciona. Es muy claro, y nosotros ya vimos Apocalipsis, cómo es que el orden de las cosas se va a dar. Y no podemos nosotros inventar que la Biblia nunca lo dice, que va a haber un asteroide y que va a pegar contra la Tierra. O sea, eso no es parte al menos en la Biblia, del orden que lleva la profecía bíblica escrita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, es importante, y esto también lo tengo que decir, es importante que nosotros siempre veamos quién es la persona que está hablando esa palabra. O sea, ¿quién lo está diciendo? En mi caso, ¿verdad? Puedo atestiguar y decir que la persona que compartió, que me dio esta palabra en este papel doblado, era un anciano de la iglesia muy respetable, al cual conocí después con los años que yo vivía allá. Lo conocí y era un hombre que tenía un testimonio intachable, un hombre muy mesurado, muy ecuánime, muy prudente. No era una persona que tuviera mal testimonio. O sea, es importante que nosotros veamos quién lo está diciendo. Yo, por ejemplo, no puedo dar fe, ni puedo yo, a la luz de la Biblia, recibir algo de alguien que está diciendo que Dios le dijo que un asteroide iba a chocar contra la Tierra, ¿verdad? Y que le dio fecha. Eso yo no puedo hacerlo, porque a la luz de la Biblia lo juzgo y lo descarto totalmente. Entonces es muy importante esto. La Biblia, la palabra escrita que nosotros tenemos, esa es perfecta, ¿verdad? Y ese es nuestro canon, esa es nuestra regla de fe, 100%. Entonces, es importante, pues, nuevamente decirlo, el don de profecía se debe de someter a prueba para poder corroborar si viene de Dios o no viene de Dios. Bueno, ese es uno. Ahorita voy a entrar a la palabra para ver en detalle cómo funciona este don. Voy rápidamente a hablar sobre el don de diversos géneros de lenguas. Les dije que iba a omitir el de discernimiento de espíritus. Este don es el don de Dios impartido a algunos creyentes en poder hablar de forma sobrenatural, y muchas veces, lo dije yo, aquí lo dice Pablo, sucede que en la iglesia puede alguien dar un mensaje profético por medio de la lengua, de este don de lenguas. Sí, aquí tuvimos una experiencia, ya lo vivimos un domingo aquí. Entonces, ¿qué lo que no es el don de diversos géneros de lengua? Lo que no es un idioma terrenal aprendido, no es nada más el gesticular, ¿verdad?, palabras, no es la imitación de otros idiomas, ¿verdad? Pues yo aprendí inglés, hermano, en la secundaria, y yo como que me acuerdo que how are you era ¿cómo estás? How are you, ¿verdad? Ventana, window, lápiz, pencil, y pluma, pen, y gañita, chicken, y ya se acuerdan de esa canción. Bueno, no es eso, no es verdad. El hermano Daniel puede decir
yo aprendí alemán un poco, ¿verdad? Y llegué Guten Morgen, ¿verdad? Bueno, pues está bien, ¿verdad? Pero no es eso tampoco, ¿verdad? Eso es un idioma adquirido. Entonces, ¿qué es? Bueno, es ese don de Dios de hablar de forma sobrenatural, porque todos estos dones son sobrenaturales, de un idioma jamás aprendido. Me acuerdo que un hermano que mi mamá conoció, él ya está con el Señor. Este hermano fue un hombre que sirvió a Dios por muchos años, y en alguna ocasión a él lo invitaban muy seguido a predicar, sobre todo a algunas iglesias que se estaban formando, y recuerdo que él nos comentó que en algún momento él fue a predicar y pues el lugar a donde él fue una etnia, aquí en México, en una etnia, o sea, un grupo con su propia lengua indígena, ¿verdad? Y pues él no sabía hablar el dialecto. Entonces le dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Dijo, pues, y él oró, dijo, Señor, ¿verdad? Pues ayúdame a poder hablar, no sé, predicar, y no tenía un traductor. Y el hermano se puso a compartir, y cuando terminó, la gente estaba sorprendida, porque decían, ¿cómo es posible que usted aprendió nuestra lengua? Dijo, no, yo no sé hablar. ¿Te acuerdas que comentaba el hermano? Y dijo, no, yo no sé, no, dice, yo prediqué, ¿verdad? Y la gente entendió muy bien lo que él decía. Aquí se acuerdan que nos pasó cuando Norma dio un mensaje en lenguas, y pues lo escuchamos nosotros que estaba en lenguas. Sin embargo, Alejandra no lo escuchó así, ella lo escuchó en español, tal como estaba, y fue algo sorprendente, porque todos dijimos, no, pues fue muy claro cuando ella habló en lenguas. Y dijo, no, yo nunca oí lenguas, yo escuché claramente cómo ella habló en español y dio un mensaje. Bueno, ahorita vamos a ver también cómo se desprende ¿no? El don de interpretación de lenguas es el poder de Dios impartido también a algunos creyentes, como el Espíritu quiere, para poder explicar, traducir el significado de lo que esas lenguas están diciendo. O sea, la persona que tiene el don de interpretación de lenguas lo oye y lo escucha tal y como si es su idioma español, lo escucha en español. Yo les comenté en una ocasión, en una reunión de oración con jóvenes, en esta misma iglesia donde estuve viviendo, fue en Inglaterra, allá estuve, y me acuerdo que estábamos orando, y en la oración, el único mexicano éramos mi hermano y yo, y no había error de equivocación, ¿verdad? Digo, todos eran güeros, ojo azul, bueno, sí, más o menos, ¿no? Más o menos, pero no, poquito más morenos ellos que nosotros. El caso es que estábamos ahí orando, yo pues me involucré con la iglesia, estábamos orando todos, y yo a lo lejos, en un cuarto no muy grande, escuché que un joven empezó a levantar la voz y empezó a decir, oh, Padre, te amo, Jesucristo, te adoro, y empezó a alabar a Dios en español, en un español perfecto. O sea, yo lo escuché y pues obviamente sé el español, y incluso yo en un momento dado quise identificar, dije, ¿quién es? Porque yo dije, alguno de estos muchachos habla español. Cuando terminó la reunión de oración, que ya oramos unos por otros y oramos todos, yo me acerqué con este muchacho era de Texas, estaba de visita ahí, y le dije, oye, ¿tú hablas español? Y me dijo, no entiendo. Entonces ya le hablé a otro que sí hablaba, le dije, oye, pregúntale que sea español. Dijo, no. Le dije, ¿cómo sabes? ¿Tú sabes español? Me dijo, no, nunca lo he hablado. Dice, bueno, en la secundaria me acuerdo que me enseñaron, ¿no? Tal vez puede ser un poquito más extensivo y mejor, pero dijo, pues en la escuela sí tomé español, pero le dije, no, yo te oí, tú estabas diciendo eso. Dijo, ¿de veras dije eso? Dije, sí. Dice, no, dice, de verdad, yo nunca, no sé. No, dice, pero qué padre, dijo él, ¿verdad? Qué padre, qué bonito. Bueno, fue algo muy bonito esa vez. Entonces, estos dones impartidos para los creyentes son precisamente para poder bendecir a la iglesia, para darle la gloria a Dios y para la conversión, ¿verdad?, de los que no conocen. Vamos a ver
Ahora sí voy a pedir que vayamos, quise dar rápidamente lo que es, lo que no es, para ahora sí entrar de lleno a la Escritura. Ahí en el capítulo 14 de Primera de Corintios vamos a caminar un poquito y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice sobre estos dones en la práctica. Primera de Corintios 14, empezando por el verso 1, y ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Ya lo tienen? Bien. Dice así: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Empieza el apóstol Pablo y dice: hermanos, sigan el amor, sobre todo, ¿verdad? En el capítulo previo, que es el 13, él ya les enseñó a los corintios que existe un camino más excelente, que es el amor, el fruto del Espíritu. Y entonces en el 14 dice: sigan el amor. O sea, tengan ese fruto en sus vidas, que es el amor. El fruto del Espíritu es amor. Dice: síganlo. ¿Se fijan ustedes que antepone el amor? Dice: sigan el amor, pero no se olvida de los dones. Dice: y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué lo dice? Porque dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Quién le va a entender? Nadie, porque está hablando en lenguas y dice uno: pues amén. ¿Quién sabe qué dijo? Bueno, el Espíritu está hablando misterios. Y luego sigue diciendo, verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres, o sea, le habla a la iglesia, para edificación y exhortación y consolación, las que ya describí hace un momento. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Por eso dice: busquen los dones, pero sobre todo busquen, ¿verdad?, que Dios les dé el de profecía, porque cuando hablen, van a hablar palabra de Dios. En cambio, cuando ustedes están hablando en lenguas o en lengua extraña, pues el que habla se edifica, pero el que profetiza edifica a todos. Porque no es lo mismo que yo hable en lenguas, nadie me va a entender, si nadie lo interpreta, a que yo dé una palabra. Eso edifica. Verso 5. Así que quisiera que todos hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Dice Pablo: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero sobre todo que profetizaran, porque el que profetiza es mayor. ¿Por qué? Pues porque está recibiendo, están escuchándolo. O sea, ¿mayor en qué sentido? No está diciendo que es mayor que todos y el mejor y todos lo van a dar. No, lo que está diciendo es que ese don, al aplicarlo de manera correcta, cuando alguien lo habla, va a edificar, va a consolar, va a exhortar, mientras que el otro que está hablando en lenguas, pues nadie le va a entender. Y luego sigue diciendo, verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovecha si no les hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? O sea, ¿de qué les sirve que yo llegue, verdad, y empiece a hablar en lenguas, verdad? Todos se van a quedar diciendo, ¿quién sabe qué está diciendo Pablo? ¿No? Pero si yo voy con ustedes y les comparto una revelación de la palabra, si voy con conocimiento, si voy incluso dando una palabra de profecía acompañada de la palabra, ¿verdad? O con doctrina, ¿verdad? Bueno, es diferente. Ciertamente, sigue diciendo Pablo, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, el arpa, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, él pone un ejemplo, dice, a ver, hermanos, es como la flauta, es como el arpa. Si alguien no sabe tocar los tonos que deben ser los correctos, ¿verdad? ¿Cómo se van a preparar?
Incluso en el verso 8 dice, y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? ¿Saben ustedes que en la guerra, esto es desde tiempos inmemorables, la trompeta, ¿verdad? Ya sea por medio de un cuerno de un animal o hecha de algún tipo de material, la trompeta formaba una parte importante. Hasta el día de hoy, todos los ejércitos del mundo tienen toques de trompeta. Por ejemplo, hay un cierto toque de trompeta para levantarse, otro para hablarles a comer, otro para decirles, ¿verdad?, reúnanse aquí, otros de retirada, ¿sí han visto ustedes, verdad? Pero dice, si el que está tocando la trompeta, ¿de qué está hablando? O sea, ¿qué fue eso? ¿Que nos esparzamos? ¿Que nos retiremos? ¿Que nos levantemos? ¿Qué hacemos? Entonces, Pablo está usando este ejemplo. Y sigue diciendo, así también, verso 9, ustedes, si por la lengua no dan una palabra bien comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Porque hablan al aire, ¿verdad? Vamos a seguir. Tantas clases de idiomas hay quizá en el mundo. Claro, Pablo dice, bueno, tantos idiomas que hay. Y sin embargo dice, ninguno carece de significado. Pero si yo no entiendo el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han encontrado con una persona que habla otro idioma y que te pregunta algo? ¿Cuántos les ha pasado? El idioma universal, ¿verdad? ¿Qué? No, pues que sí, que no sé qué, que sí, ¿qué? Y te está diciendo, yo me llamo fulanito. Pues no, ¿qué está diciendo? ¿Que quiere ir a dónde? No, que cómo le hago, que está, caminar, vas a caminar, y el otro está como que, ¿cómo le digo? No, hay una película que muy interesante que salió, realmente no sé cuántos años tiene que salió, en donde hablan de un mexicano, pero estoy hablando de un mexicano de un rancho, de un pueblo en Durango, que se va de mojado a Alemania. Háganme el favor, ¿verdad? Si yéndose aquí a Estados Unidos, ¿vale? Buenos días, Guten Morgen, Ramón, ¿verdad? En alemán, así creo que se dice, Guten Morgen. Y bueno, el caso es de que, imagínate, llega y bueno, esa película es comiquísima, muy limpia y muy sana, no tiene nada, ya ven que luego hay películas muy sucias. No, muy limpia, muy sana, muy cómica porque te refleja una realidad. Un muchacho, ¿verdad?, que de repente está trabajando en un edificio de personas de la tercera edad y empieza a oír a Jorge Negrete. Entonces, su oído agudo lo jala. Y resulta que un hombre, un anciano, él estudió música y se especializó en la música latinoamericana, un alemán. Entonces, él puso a Jorge Negrete, pero él no sabía que ahí en el edificio estaba un mexicano. Imagínate, miles de kilómetros. ¿Y qué sucede? Pues si a ti te ponen música, yo me acuerdo que hace algunos años llegó una moda de música árabe, ¿verdad?, aquí a México, y se oía, y la traían muy fuerte, y yo sé, pues no, o sea, se oye que es árabe, pero no sé ni lo que esté diciendo, capaz de que estoy diciendo groserías y yo estoy también repitiéndolas, ¿no? Porque eso sucede. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues dice Pablo, si yo no entiendo en el verso 11 el significado de las palabras, seré como extranjero. O sea, nos vamos a quedar, ahora sí que hasta dice la expresión, como el chinito, ¿verdad? Verso 12, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren que abunden en ustedes, ¿para la qué? Para la edificación, el fortalecimiento de la iglesia, por lo cual el que habla en lenguas, ore para poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, dice Pablo, pero mi entendimiento, ¿qué? Está sin fruto. Eso sucede, ¿verdad? Dices, ¿qué dije? No lo sé, pero sé que estoy alabando a Dios por fe. Verso 15, ¿qué pues? Pregunta Pablo. Oraré con el espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, sí, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices con el espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias
pues no sabe lo que has dicho. ¿Verdad que sí? Se queda así como diciendo, pues amén, no sé. Pero qué distinto es cuando una persona en el idioma nativo dice, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Tuya es la gloria. Por ejemplo, una persona que aquí en la iglesia estamos adorando a Dios y levanta su voz y dice, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra. ¿Qué le vas a decir? Amén. Pero dice, ay, pues que, a ver, ¿en qué momento le digo amén? No, pues no puedo decir amén, no entiendo nada, no sé ni lo que está diciendo. Luego sigue diciendo, verso 17, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Se fijan? Dice, no es edificado. O sea, tú sí te estás bendiciendo, tú. Y dices, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, sí. Pero el otro no se está siendo edificado, ¿sí? Luego sigue diciendo, doy gracias a Dios, verso 18, que hablo en lenguas más que todos ustedes. Fíjense, dice Pablo, no, yo hablo en lenguas más que todos, juntos, yo hablo en lenguas. Pero en la iglesia, verso 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a los otros que 10,000 en lenguas. ¿Verdad? O sea, dice, yo hablo más. ¿En dónde? En mi casa. Yo hablo en lenguas, más que todos. Oro en lenguas, sí, en mi casa. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras comprensivas, entendibles, para que todos se edifiquen, que llegar como perico, ¿verdad? Y hablando y no entendí nada. Bueno, sigue diciendo, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué dice esto? Miren, si ustedes han leído, han leído la epístola a Corintios, se van a dar cuenta en el contexto que la iglesia de Corintios era una iglesia que podríamos llamar como una iglesia pente, ¿no? Una iglesia pente de hoy, o sea, una iglesia pentecostés hoy, actual. ¿Por qué? Porque ellos eran muy nutridos en los dones, los corintios, pero sin embargo en su persona, en su vida espiritual, eran unos niños, eran inmaduros. En el capítulo 3, Pablo les dice, ustedes son unos niños en Cristo. Dice, cuando yo llegué con ustedes a predicar el evangelio, les di leche, porque estaban niños, y eso es normal. O sea, tomar la leche no es malo. Incluso ustedes vean un bebé, ustedes mismos, acuérdense, ¿qué es lo que nos dieron nuestras madres? Pues en muchos les dieron pecho, leche materna, a otros les dieron de fórmula, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la leche fue importantísima para nuestro desarrollo. Pero llega un momento en el que los mismos médicos dicen, usted ya no tome leche. Usted prácticamente la leche ya no le hace ahora sí que nada. ¿Por qué? Porque ya se formó, sus huesos ya, si tomó leche, ¿verdad? Pues ya se calcificó, ya está bien balanceado. Pero llega un momento en el que el mismo doctor, ¿verdad? Dice, ya no tome leche porque no le sirve de nada. Hay un momento en el que la persona, o sea, el niño crece y una parte fundamental de su vida es la leche. Pero va a llegar un momento en el que tiene que dejarla. No puede seguir siendo su único alimento. Puede ser un complemento, pero no puede ser el único. Tiene que comer, ¿qué? Carne. Ya empieza el niño, le empiezan a salir los dientes. ¿Qué quiere decir? Que el niño ya no puede solamente tomar leche. Hay que darle cosas sólidas. Hay que empezar a darle ya no solamente la papilla, sino hay que empezar a darle pedacitos de carne. Bueno, ustedes saben mejor que yo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Desgraciadamente los corintios eran muy inmaduros. Pablo los dejó, pasaron un periodo de tiempo bastante largo y regresa otra vez. ¿Y saben cómo los encuentra? Igual, ¿verdad? Inmaduros. Porque unos, ¿verdad?, tenían pleitos entre ellos e iban al ministerio público, a los juzgados, y los demandaban.
o sea, ¿cómo es posible? Bueno, ¿a qué punto llegaba esta iglesia de Corinto? Que permitían que dentro de la congregación un hermano, ¿verdad?, estuviera viviendo con su propia madrastra. Entonces, esto nos habla, hermanos, y hay que poner mucha atención a esto. Los dones nunca han sido dados a la iglesia para que estén por encima del fruto, por encima del carácter de Cristo, por encima de la palabra. Nunca, jamás. Si nosotros hacemos eso, nos vamos a equivocar totalmente. Nosotros debemos de poner un énfasis en la vida de la gente que está en la iglesia. ¿Cuál es? Crece, madura. Debes de ser como Cristo, responsabilízate en tu fe, busca a Dios. O sea, tenemos que moverle, incitarle a que se nutra de la palabra. Es muy triste, yo he conocido cristianos que viven de videos, viven de testimonios, ¿verdad? O sea, toda su vida es, ay, vamos a ver una película, un video que me regalaron de un hermano que fue al infierno, ¿verdad? Y ahí están viendo el video, y ay, mira, gloria a Dios, ay, qué cosa tan horrible, los demonios, ay, qué horror. Y ahí está el hombre, ¿verdad?, narrando, y ay, yo vi los pitufos que me brincaban, ay, guácala, ¿verdad? Qué horror. Miren, una vez mi abuelita, que ya está con el Señor, ella me dijo, hijo, no tomes Coca-Cola. Y yo sé que la Coca-Cola es mala, eso lo sabemos, ¿no? O sea, yo no tengo problema si alguien toma Coca-Cola o otro refresco de cola o otro refresco que no sea de cola, pues yo no tengo ningún problema. Si lo quiere tomar, bueno, y si no, no. O sea, yo no tengo problema. Mi abuelita me dijo, hijo, no tomes Coca-Cola. Yo escuché un testimonio de un hombre que él dice que a las plantas de tratamiento de Coca-Cola ofrecen sacrificios humanos. Dije, abuelita, o sea, ¿dónde oyó eso? No, yo lo escuché. Hubo un hermano que fue a la iglesia y nos vendió sus testimonios. Y ahí dice, él dijo, hermanos, yo sé de buena fuente que ahí en las plantas donde se hace la Coca-Cola, ahí avientan sacrificios al diablo, incluso hasta bebés. Y es más, el color de la Coca-Cola es un color que usan los satanistas, ¿verdad? O sea, el logotipo está hecho de tal manera, o sea, yo digo, ay, jala, ¿cómo? Yo pensé que me lo iba a decir por el azúcar, por las calorías, por el efecto que puede tener en mi cuerpo, lo cual es verdad, pero no por eso. Bueno, hay personas cristianas que sí viven de eso, viven del testimonio, de lo que otros dicen, y nunca, hermanos, nunca, yo al menos, mi abuelita sí fue una mujer que ya uno le ayudó, la corrigió, y mi abuelita, a pesar de que nunca aprendió en la escuela a leer y escribir, aprendió con la Biblia, y ella leía la Biblia todos los días. Bueno, hay cristianos que nunca abren su Biblia, no se nutren de la palabra, por eso son así. Bueno, los corintios eran así, para que me entiendan. Bien, seguimos ahí caminando rápidamente. Me quedé en el 21, gracias. Voy al 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes, dice, de manera que si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Sí o no? Sí, porque hay iglesias, nuevamente, y no lo digo con el afán de estar juzgando y criticando, no, yo respeto cada uno, pero hay iglesias donde la gente entra y se oye un gritadero de lengua y la gente se queda diciendo, y estos están locos. Eso es lo que Pablo dice, lo entiende perfectamente bien, pero sigue diciendo, verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto,
por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? ¿Cada uno de ustedes tiene salmo? ¿Alguien tiene un salmo que compartir? Amén, qué bueno. ¿Tienen doctrina? ¿Tienen lenguas? ¿Tienen revelación, interpretación? Hágase todo para la edificación. Si alguno habla en lenguas, aquí viene ya el cómo debemos de entender cómo se desarrolla el don. Dice, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 por turno, y que uno interprete. O sea, si alguno tiene un mensaje en lenguas, ¿verdad? Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene un mensaje? Perfecto. Que hablen 2, 3 a lo más, y por turno, y que uno sea el que interpreta. Y si no hay intérprete, entonces que calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No hay quien interprete, no, pues de modo, acá yo me lo guardo en mi corazón. Así mismo dice, los profetas, o sea, los que tienen el don de profecía, hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué? Juzguen. ¿Mande? Examínenlo, juzguen. Si otro que está sentado le es revelado algo, entonces que calle el primero. O sea, si está hablando, pero el Señor le revela algo a otro y lo va a dar, entonces el otro se calla y el otro habla. Pero dice, hablen 2 o 3, cada uno, uno por uno, dice el 31, pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y que todos sean exhortados. Todos son exhortados. Y luego dice algo muy importante. Los espíritus de los profetas, o sea, de los que tienen este don, están sujetos. O sea, no es como algunos dicen, ¿verdad? No, ya ahorita, ya, hermano, yo quiero decir algo. Ahorita, hermano, no hay problema, ahorita vamos con calma, no se preocupe. No, es que si yo no lo digo ahorita se me va a ir. Porque se le va a ir, ¿verdad? No. O sea, Pablo empieza ahora a enseñarle a la iglesia de Corinto cómo es que debe ser desarrollada la reunión. Y si ustedes se fijan, el común denominador siempre es orden. No hay, no debe de haber, como vemos desgraciadamente en internet, estos videos donde el pastor está brincando la plataforma como loco, se tira al suelo y parece que un panal de abejas lo está correteando y corre por toda la iglesia, y luego todos corren, ¿verdad? O sea, no, yo me acuerdo en un congreso que hubo en el DF hace algunos años, yo me acuerdo que un grupo de los hermanos de una iglesia muy grande, es una iglesia muy grande, creo que es una iglesia como de más de 5,000 miembros, ¿no? Pues grandísima, tiene los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche tienen reuniones continuas, termina una reunión y empieza otra, o sea, es una cosa tremenda. Y yo me acuerdo que me tocó ir a esa iglesia en una reunión en la noche, y recuerdo que empezaron ahí algunos hermanos de la iglesia, de esa iglesia, empezaron a brincar, empezaron a danzar, dicen, ¿no? Cuando brincan. Y pues está bien, yo estaba ahí de visita y empecé a ver cómo empezaban a hacer ¿cómo le llaman la culebrita, o esa que hacen luego en las bodas, ¿verdad? ¿Se han visto? ¿Verdad? Y imagínense, es una bodega enorme, porque está grandísima. Y empezaron a darle vuelta por todo y acabaron, pero pues imagínate, ¿verdad? Parece que se habían metido abajo de una regadera. Y me quedó muy claro algo. Cuando terminó la reunión, salimos y así, no iba a una cuadra, cuando el que empezó a mover la culebrita o la viborita o como sea, sacó una cajetilla de cigarros, sacó su cigarro y se lo prendió, ¿verdad? Y ahí se fue caminando. Y dije, ¿qué es esto? Bueno, así eran los corintios. Los corintios eran personas que desgraciadamente no entendían el orden que debería haber. Bueno, en su vida no había orden tampoco.
Era un desorden de iglesia. Y aquí Pablo lo que está haciendo es ayudándolos a que lo hagan todo con orden. Verso 33. Esto es muy importante. Dios no es Dios ¿de qué? De confusión, sino como en ¿dónde? Como en todas las iglesias de los santos. O sea, dice Pablo, en las iglesias que son de los cristianos, de Dios, no hay estas cosas, ¿sí? No hay estas cosas. Entonces, bueno, y sigue diciendo, sus mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también dice la ley. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí no es una contradicción, porque Pablo está diciendo, profeticen, hablen. Pero aquí lo que está diciendo es, en el culto público ya, ¿verdad?, dentro, no estén interrumpiendo, no estén hablando, no estén... Si tienen alguna pregunta, pues pregúntenle a su marido. O sea, está hablando de ese mismo orden que se debe de llevar en la iglesia. ¿Sí me explico? No es que sea un misógino y que digan, no, las mujeres no, como una asociación feminista dijo, ¿verdad? A Pablo, el apóstol Pablo le llamó el misógino del año, ¿verdad? Y sí, dijeron, el misógino del año es el apóstol Pablo, porque ese no quería a las mujeres. No, Pablo está poniendo orden en la congregación, y hay que ser honestos, hermanas, y aquí pues son mayoría las mujeres. Ay, las mujeres, si hay algo que les gusta, es hablar, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, verso 36, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? A ver, ¿acaso nada más a ustedes? ¿O salió de ustedes, corintios? Si alguno, a su parecer, o sea, cree que es un profeta o que es espiritual, o sea, alguno de los que está leyendo en mi epístola dice, yo soy profeta, yo soy espiritual, voy a leer a ver qué dice Pablo, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pero el que ignora, pues que lo ignore. O sea, el que ignora y no quiere aprender, pues que siga siendo ignorante. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. ¿Pero qué? Hágase todo decentemente y con orden, propiedad. Amén. ¿Se fijan ustedes? Ahora yo quiero terminar con un ejemplo que se me hizo muy interesante, porque algunos a los cuales yo he hablado un poquito de los cristianos que se llaman cristianos cesacionistas, dicen los dones del Espíritu cesaron en la era apostólica, ya no están presentes. Bueno, y la gran mayoría de estos grupos cristianos siempre han considerado a un predicador, llamarlo Carlos Spurgeon, como uno de los grandes baluartes, y lo es, porque fue un gran hombre de Dios, el príncipe de los predicadores le llamaban. Y yo quiero precisamente hablar sobre Carlos Spurgeon. Lo tomé de un libro, de una autobiografía de él. O sea, una persona hizo un libro, una autobiografía sobre la vida de Carlos Spurgeon, y dice lo siguiente sobre los dones y sobre el don de profecía en la vida de Carlos Spurgeon. Lo voy a leer. Dice así: mientras que predicaba en el salón, en una ocasión señalé a un hombre en medio de la muchedumbre a propósito. Esto es Carlos Spurgeon diciéndolo. Y le dije: hay un varón sentado ahí que es zapatero. Él deja su tienda abierta los domingos y estuvo abierto la mañana del último día de reposo. Tomó 9 peniques y su ganancia fue 4 peniques. Vendió su alma a Satanás por 4 peniques. Un misionero de la ciudad, mientras que iba por sus rondas, o sea, mientras andaba evangelizando, se encontró con este hombre, con el zapatero. Y viendo que estaba leyendo uno de mis sermones, es Spurgeon el que está hablando, le preguntó: Señor,
¿conoce usted al señor Spurgeon? Sí, respondió el hombre. Tengo cada razón para conocerlo. He ido a escucharlo y bajo su predicación, por la gracia de Dios, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Le contaré cómo sucedió. Fui al salón de música, tomé mi asiento en el centro del lugar y el señor Spurgeon me miró como si me conociera y en su sermón me señaló y contó a la congregación que yo era un zapatero, que tenía mi tienda abierta los domingos, y efectivamente así fue. No me hubiera preocupado eso, pero también dijo que tomé 9 peniques el domingo anterior y hubo una ganancia de 4 peniques. Pero ¿cómo supo él esto? No lo puedo decir. Me di cuenta de que fue Dios quien había hablado al alma a través de él. Entonces cerré mi tienda el siguiente domingo. Al principio tenía miedo de ir a oírlo de nuevo, no sea que le cuente a las personas más acerca de mí. Pero yo fui y el Señor me encontró y salvó mi alma. Spurgeon agrega a este mismo comentario lo siguiente: recuerdo de hasta una docena de casos parecidos en que señalaba a una persona en el salón sin tener el menor conocimiento de esa persona ni idea alguna de lo que le estaba diciendo era correcto, salvo que yo creía que estaba siendo movido por el Espíritu al decirlo. Y tan sorprendente ha sido mi descripción que las personas se han ido y les han dicho a sus amigos: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Sin duda, él tiene que haber sido enviado por Dios a mi alma. Si no, no pudiera haber descrito con tanta precisión. Y no solo eso, he conocido muchos casos en que los pensamientos de los hombres han sido revelados desde el púlpito. A veces he visto personas golpear con el codo a sus vecinos porque recibieron un golpe preciso, y los he escuchado decir cuando ya se iban: el predicador nos dijo lo que habíamos dicho el uno al otro cuando estábamos con la puerta cerrada. Autobiografía de Carlos Spurgeon, Court and Jennings, de 1899, volumen 2, páginas 226 y 27. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, la gran mayoría de los que han escuchado estas narraciones de Carlos Spurgeon coinciden y dicen: este es un ejemplo perfecto y no poco común de lo que Pablo escribió en 1 Corintios 14, 24 y 25. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? A ver, ¿alguien quiere leer 1 Corintios 14, versos 24 y 25? Que obviamente esto es muy parecido al don de ciencia, sí, pero tiene un fin. A ver, ¿qué dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 14, 24 y 25? Sí, me espantaste, mi amor, pero... Así es, ¿verdad? Spurgeon, aunque él nunca lo reconoció ni lo dijo, él ejercitó el don de profecía. Muchas de las conversiones, no todas, muchas de sus conversiones, como ya lo leí, fueron precisamente debido a lo que él dice: yo me dejé llevar por el Espíritu Santo, les decía, sin saber que lo que estaba diciendo era realmente al 100% seguro. Yo no sé, pero como se lo dijo al zapatero, ¿verdad? Trabajaste el domingo pasado y solo tuviste 4 peniques de ganancia, pues por 4 peniques le vendiste tu alma al diablo, ¿no? Ay. En fin, bueno, hermanos, se fijan ustedes, la Biblia es muy clara en cuanto al orden que debemos de llevar, cómo debemos de hacerlo, y sobre todo que la gente que no conoce del Señor lo conozca. Obviamente, como lo dije, este don tiene 3 propósitos. Ya los leímos. Esos 3 son los que deben de estar presentes. Amén. Pónganse de pie, por favor, para terminar. La semana que entra termino con los dones de Corintios. Seguimos viendo el de
discernimiento de espíritus. Obviamente todo siempre a la luz de la Biblia, todo. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque siempre debemos de buscar que en toda la predicación, el mensaje, tú seas exaltado, Señor. Y obviamente que todos estos dones, todas estas manifestaciones del Espíritu son para darte a ti la gloria en todo lo que hacemos. Señor, recibe así la gloria en esta mañana, porque queremos, Señor, vivir nuestras vidas siempre conscientes de tu presencia. Yo te pido, Padre, que tú seas con cada uno de mis hermanos, que tú hables al corazón. Si alguno de ellos se ha dado cuenta que tú le has dado este don, que lo use para tu gloria, que lo use conforme a lo que dice tu palabra. Sé, Dios mío, también con los que no están. Gracias te damos, bendícenos, Señor, en esta semana que comienza. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios los bendiga. Allá está Norma con